El chueco. Soy parte de una familia en la que han llegado a vivir varios eventos de los cuales aún no les hallamos una explicación clara. Cuando los contamos en familia, siempre salen detalles que olvidamos y también historias nuevas. Me he dado cuenta que somos una especie de imán para sucesos fuera de lo común. Quizás a alguno de ustedes les ha llegado a pasar algo como lo que escucharán, pero me temo que se necesita estar maldito para tener la mala suerte que tenemos nosotros, con un demonio en el poblado en el que vivimos. Les platicaré una serie de experiencias por las cuales pasamos mi padre, mi hermana y yo. Somos de Morelos y vivimos en un pueblo llamado Casásano. Es un lugar lleno de magia, brujería, chaneques, nahuales y hasta ánimas perdidas. Allí mis padres se conocieron muy jóvenes y tuvieron 8 hijos, de los cuales éramos 4 hombres y 4 mujeres. Cuando las cosas comenzaron a pasar en la familia, si no mal recuerdo, yo tenía 10 años. La casa donde vivíamos se ubicaba muy cerca de la que es ahora la ex hacienda de Casasano. En aquellos días en los que crecí en aquel pueblo, no era tan concurrido como lo es ahora, pues se lograba ver muy poca gente a los alrededores, y los que te encontrabas los podías reconocer debido a que eran vecinos desde hace años. Era sencillo aprenderse los rostros de los demás, pero entre los vecinos se empezaban a escuchar historias sobre fantasmas y ánimas perdidas que se veían deambular por las calles a altas horas de la noche. Se hablaba de vecinos que ya habían muerto, que aún se les veía caminar por las noches. Mucha gente temía reencontrarse con ellos, y por esa razón no salían por la tarde. Pero para mi padre, que recién trabajaba en la albañilería en la hacienda, muy seguido salía a altas horas de la noche del trabajo. Siempre esperábamos a que llegara para cenar juntos, pero nos dimos cuenta con el tiempo que cada vez llegaba más tarde. En una ocasión no llegó a dormir. Mi mamá pensó que se fue a tomar con sus amigos y se quedó dormido en la cantina o en la calle, pero al parecer las cosas fueron muy distintas. Ella lo esperó despierta lo más que pudo en el sillón de la sala, y él llegó hasta la mañana siguiente. Pero cuando mi madre estuvo a punto de regañarle, se percató que mi papá venía pálido, con la ropa roída y llena de tierra y lodo. Le preguntó qué sucedió, pues parecía que se encontró con un fantasma. Mi papá pidió una silla al lado de las brasas de la chimenea que quedaron de la noche anterior, y mientras intentaba agarrar calor, nos contó todo lo que le ocurrió. Salió del trabajo como siempre igual de tarde. No obstante, por alguna rara situación, el ambiente se podía sentir más helado de lo habitual. El cielo se encontraba nublado, a tal grado que ni la luz de la luna servía para ver el camino a casa. Aún así, mi papá conocía muy bien el camino. Él decía que, aunque le vendaran los ojos, sabría cómo llegar. Así que, aunque no había mucha luz, se aventuró a andar por la oscuridad. Fue entonces que al pasar muy cerca de la arbolada, lo vio allí. Primero vio la silueta de una persona caminar muy rápido entre los árboles. Le llamó tanto la atención que se acercó más para ver si se trataba de algún vecino. Luego pensó que podría tratarse de una persona mayor, pues la vio caminar un poco encorvada. Después se dio cuenta de que se trataba de solo un niño. Traía puesto un chaleco gris y un pantalón blanco. A mi padre le llamó la atención que, estando tan pequeño, estuviera solo y en plena oscuridad. Le habló. El niño volteó a verlo, pero después se volvió a dar la vuelta. Mi padre le preguntó si se encontraba bien. Él no le contestó nada, pero mi papá terminó acercándose más y le preguntó si estaba solo y se ofreció para llevarlo a casa. Fue cuando el niño por fin lo miró y le dio la mano. Mi papá, al tocarle su manita, se dio cuenta que estaba helada. Le prometió que lo llevaría hasta donde estuviera su casa y el niño lo llevó más adentro al bosque. Así caminaron durante más de 10 minutos. El niño no mencionaba ni una sola palabra. A mi papá le costaba algo de trabajo seguirle el paso, a pesar de que el niño caminaba chueco de una pierna. Además, caminar a oscuras no era fácil para él. Pero de pronto percibió un olor a azufre. Después pudo ver que, desde las sombras, salían delgados brazos que estaban en los huesos. Él sentía que trataban de agarrarlo, pero a la vez él pensaba que solo eran ramas. Luego le preguntó al niño si les faltaba mucho, pero no le contestó.
así que él decidió detenerse para que no lo llevara más adentro del bosque. Pero la fuerza del niño era mucho más que la de él. Allí comprendió que algo no estaba bien. Mi papá se tiró al piso para que no le fuera fácil jalarlo, pero fue en vano. Mi papá se puso a rezar en voz alta y a resistirse, pero eso tampoco parecía funcionar, y por si fuera poco, se empezaron a escuchar las risas de varios niños. Mi papá sentía que en cualquier momento se le pararía el corazón, y cuando sintió que todo estaba perdido, vio la raíz de un árbol, se sostuvo fuertemente de ella y, de pronto, las voces de los niños se acercaron a donde él estaba, pero ya no parecían ser risas normales, parecían ser carcajadas y burlas. Mi papá cerró los ojos para no verlos, sus piernas se elevaron y lo jalaron con más fuerza, sus manos ya no resistían más aferrarse a la raíz, que lo último que se le ocurrió fue tirar un par de patadas al aire. Pudo sentir que golpeaba algo y esto cayó al suelo. Apenas podía moverse con el dolor que tenía en el pecho, así que, con lo que le quedaba de fuerza, huyó de allí gritando por ayuda. Siempre vi a mi papá como una persona de carácter fuerte, pero desde ese día me di cuenta que también podía sentir miedo. Con el tiempo, la leyenda del niño que se aparecía llorando por las noches tuvo más fuerza. Hubo gente del pueblo que desapareció de la noche a la mañana. Los niños de mi escuela comenzaron a llamarle Chueco, porque aquellos que llegaban a huir de él siempre decían que lo veían caminar de lado o cojeando. Y justo en fiestas de Navidad, en la familia, tuvimos una experiencia desagradable con aquel niño Chueco. Mi hermana mayor llegó de visita para las fiestas de Navidad. Siempre los primos y hermanos nos desvelábamos jugando, pero el más pequeño de los primos era el hijo de mi hermana de tan solo 1 año de edad. Ya pasaba de la medianoche y mi sobrino se quedó dormido en sus brazos. Ella lo llevó a acostar a una habitación cerca de donde estaban platicando. De vez en cuando le daba sus vueltas para asegurarse de que estuviera con bien y siguiera durmiendo, mientras que ella convivía con los demás. Conforme pasaron las horas, algunos primos y hermanos les ganaba el sueño y se iban a dormir, hasta que se quedaron solo los mayores. Cuando de pronto se escuchó el llanto de un niño. Mi hermana se levantó y fue a revisar, pero su hijo seguía dormido en la cama. El llanto se seguía escuchando aún muy cerca de donde estábamos. Mi hermana nos aseguró que no se trataba de su hijo. Estaba envuelto en las cobijas, pero era extraño, pues el llanto provenía de su habitación. Fue a revisar nuevamente y sin encender la luz miró a su hijo. Después se acercó a la ventana por si se trataba de alguien que estuviera afuera, y en eso un niño le preguntó si alguien podría llevarlo a casa. Se dio la vuelta y parado sobre la cama se encontraba un niño mayor que su hijo. Solo notó la silueta de la figura. Nuevamente se escuchó que lloraba un niño y mi hermana se dio cuenta que se trataba de su hijo. Corrió a encender la luz y al hacerlo el otro niño ya no estaba sobre la cama. Mi hermana nos gritó por ayuda. Quitó cobertores, sábanas y almohadas. Ella seguía escuchando el llanto de su hijo. Para cuando yo llegué a la habitación, noté que mi hermana estaba arañando el colchón, gritando que el Chueco se lo había llevado. Pasaron varios minutos desde la última vez que lo escucharon llorar, y teníamos miedo de lo peor, pero de pronto se le escuchó llorar nuevamente. Abrieron el colchón y entre los resortes se encontraba el hijo de mi hermana. Por fortuna, no pasó nada serio. Tenía arañazos y hasta pequeñas arañas entre su ropa, pero parecía que estaba bien. Después de un tiempo, no volvieron a ocurrir sucesos extraños en la familia. Hasta un par de años después, a mí me pasó algo que jamás olvidaré, y que a la fecha me sigue causando pesadillas. Como ya estábamos un poco más grande, mi madre ya no pasaba por nosotros a la escuela, así que me encargaba a mí como mayor traer de vuelta a mis 2 hermanos más pequeños de la escuela. Los llevaba siempre de la mano. Teníamos pocos minutos de haber salido de la escuela cuando nos encontramos con un niño llorando sentado en la calle. Desde que mi papá tuvo esa mala experiencia con el Chueco, siempre me ha dicho que mantenga mi distancia con lo que vea fuera de la casa y que no me meta en lo que no me importa.
pero hubo algo que me causó inquietud por saber qué le ocurría. Además, ya pasaba mucho tiempo de que se dejó de escuchar cosas del chueco, así que no tenía nada que temer. Aún era mediodía y con plena luz del sol, no creía que algo malo fuera a pasar, ya que el chueco solo aparecía por las noches. Me di cuenta que el niño traía ropa rota y estaba descalzo. Tenía un olor muy fuerte y penetrante. Parecía que no se había bañado en semanas. Cuando me dijo si lo podía acompañar a su casa, miré a mis hermanos, quienes me veían de lejos. Algo habían notado ellos que yo no me daba cuenta. Le pregunté dónde vivía. Yo conocía a los vecinos de allí, y a él nunca lo llegué a ver. Después me contestó: sí, allí vivo, abajo en la tierra. Me asusté bastante cuando me miró a los ojos. Pude sentir un terrible escalofrío recorrer mi espalda. Corrí por mis hermanos y nos alejamos de allí. Temía por si en cualquier momento me comenzaba a jalar del brazo o de las piernas. Después de un rato y de estar muy cerca de la casa, miré hacia atrás para ver si nos seguía. Mis hermanos me cuentan que detrás del niño se encontraba un demonio rojo con sus alas rotas, y que cuando nos alejamos corriendo de allí, se podía escuchar cómo se carcajeaba de nosotros. Yo no lo vi en ese momento, pero en mis sueños lo he llegado a ver. Con el tiempo he estado platicando todo esto con amigos y conocidos. Mi papá no se ha vuelto a acercar a aquel lugar. Por mi parte, aunque ya me encuentre lejos de allí, sigo teniendo pesadillas por la noche. Y hasta donde yo sé, y quienes me han compartido su opinión, me han dicho que puede tratarse de un demonio disfrazado de un niño. Además, que la piel de un niño no es tan elástica, y probablemente por ello camina chueco. Pero lo que más me ha llegado a llamar la atención es que me han comentado que aquel demonio aún tiene una cuenta pendiente con mi padre, y que seguirá aterrando a la familia hasta que mi padre cumpla su promesa de llevarlo hasta su casa. Si te gustó este relato, por favor suscríbete activando la campanita de notificación. Muchas gracias por tu apoyo. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.